Carlitos Alcaraz jugará su tercer partido en este Open de Australia este próximo viernes ante Corentin Moutet. La verdad que hoy, bueno, le costó un poquito más de la cuenta ante Yannick Hanfmann. Ahora hablaremos un poquito de lo que está poniendo en juego Carlitos Alcaraz en este primer Grand Slam de la temporada, pero dejando mejores sensaciones conforme van pasando los días, ¿no? Después del primer día creo que ha dado un pasito pequeñito hacia adelante, que eso es lo importante, no ir un poco hacia atrás ni dejar ningún tipo de duda. Y aquí en este vídeo pues vamos a un poco a analizar el que será su próximo rival. Ha dicho Carlitos en rueda de prensa, seguro que nos vamos a divertir, nos lo vamos a pasar bien. Y es que Corentin Moutet, uno de los locos del circuito, ante todo, una de las cosas que da es espectáculo, Magic. Yo creo que a Carlos le cae bien Corentin Moutet. O sea, Carlos es un tipo que pagaría una entrada por ver jugar al galo. Yo creo que coinciden en su forma de ver el tenis, en su forma de plantear cada partido como no solo una búsqueda de la victoria, sino una búsqueda de que el público se lo pase bien, de que se amortice la entrada. Y por tanto, creo que el partido del viernes es para no perdérselo. Favoritísimo Carlos, evidentemente, pero Moutet ha mejorado mucho, ha encontrado una consistencia y una regularidad que no tenía. Y yo creo que nos lo vamos a pasar muy bien, como digo. Carlos, que como tú decías contra Hanfmann, yo creo que ha mostrado un muy buen nivel, de notable como mínimo, y que ha visto cómo la dificultad ha subido y él ha respondido a ese desafío. Ahora contra Moutet se le viene pues un pasito más. Es verdad que por estilo de juego, por estilo de tenis, yo creo que a Carlos le viene bien Moutet. Es un tenista que se adapta muy bien a su estilo de juego, porque Moutet es un tipo que, ya lo vamos a hablar ahora, varía muchísimo el juego, varía muchísimo el tipo de bola que te da. Y Carlos en eso, en adaptabilidad y en variedad, es el maestro del circuito. Así que, más allá de que estilísticamente creo que es un buen rival para Alcaraz, lo importante es eso, que creo que vamos a ver espectáculo. Es su primer partido entre ellos, que se dice pronto, porque Moutet lleva ya bastante tiempo en el circuito. No tenemos ningún precedente al que acogernos y quizás el galo pueda aferrarse a eso, ¿no? Al factor sorpresa para tratar de derrocar a Carlitos. No se han enfrentado, como tú dices, pero Carlos ha dicho en rueda de prensa que le conoce bien y que tiene muy claro a qué juega. Una de las cosas que tenemos claro es que Corentin no va a sorprender a nadie y todo el mundo sabe a lo que va a jugar, ¿no? La cosa es, no sé si tú lo ves parecido. Para mí Moutet es un tenista un poco del corte de Bublik, o sea, un tenista que se tomaba el tenis un poco, no tan de manera tan seria, un poco más de ofrecer espectáculo. Cuando quería se implicaba y jugaba bien, había buenos partidos, conseguía mejores resultados. Pero de aquí a un par de temporadas atrás, creo que ha dado un pasito adelante, se ha empezado a tomar las cosas un poco más en serio, se ha creído un poco más en sí mismo y es ahí donde ha elevado su nivel. Recuerdo el partido Roland Garros contra Novak Djokovic, que yo creo que incluso él mismo dijo, ostras, creo que le puedo competir a estos tipos. Evidentemente para ganar es un abismo, tendría que pasar muchas cosas, digamos, ponerse en conjunción muchas cosas, pero creo que se ha dado cuenta de que tiene nivel para algo más de lo que él en un principio pensaba, ¿no? Y yo creo que en base a eso es un poquitín peligroso para Carlos y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Yo creo que hay muchos que no hubieran imaginado y que no hubieran apostado hace un año y medio porque Corentin Moutet sería cabeza de serie en un Grand Slam, estaría entre los 32 cabezas de serie del torneo. O sea, era algo inimaginable porque primero Moutet es un jugador al final un poquito atemporal, contracultural, De no otra es un época. tenista de potencia, es un jugador de otra época, es un jugador que lo metes en los primeros años de los 2000 y seguramente te causaría estragos porque es un tenista que utiliza muy bien los efectos, que utiliza muy bien los ángulos, que te cambia constantemente el juego, que se puede adaptar por tanto a diferentes superficies y claro, eso en una era dominada por la potencia pues es complicado de sobrellevar. ¿Qué pasa? Que primero, se ha hecho más consistente desde el fondo. Segundo, es cada vez más ofensivo y más agresivo. Y tercero, mentalmente no se va tan fácil de los partidos. Si a eso le unes que tiene un tipo de tenis diferente, pues a veces el hecho de ser distinto acaba marcando la diferencia, ¿no? Y por eso ha llegado a donde está ahora mismo Moutet, a ser top 35 y a presentarse en este torneo como cabeza de serie. La primera clave que le vamos a poner a Corentin, como tú has dicho, un jugador que es muy anárquico, no tiene un no, digamos, no hay una serie de cosas que haga, sabes más o menos por dónde le pueden venir los tiros, pero va muy por su flow, ¿no? Pero una de las cosas que sí que suele hacer en los últimos tiempos, que lo vemos, atacar muy bien, digamos, sorprender a los rivales, sobre todo desde los restos de segundo. Creo que aparte a Carlos, que hoy ha dado, ante Hanfmann, ha dado muchas opciones digamos, no tiene un alto porcentaje de primeros, ahí donde Corentin tiene las de entrar, no solo por sorprender con un posible resto ganador, sino por ese resto más uno, esa subida a las redes, esa sorprender, cortar el ritmo, al final no darle el ritmo desde el fondo. Desde el fondo de pista, creo que puede hacer algunas cosas que puedan
medio complicar a Carlos, pero creo que Carlos a la larga tiene demasiadas alternativas para, digamos, encontrar la vía del ganador o dominar a Corantán. Yo creo que a él le interesa otro tipo de cosas y dentro de ese tipo de cosas una de ellas es ser muy rompedor con los restos de segundo. Ataque relámpago, tiene que buscar el bueno de Corentin Moutet, tiene muy buena aceleración de bola y ya hemos visto hoy en el partido contra Hanfman que incluso con los primeros saques, Carlos en ocasiones ha tenido que defender de restos fugaces a los pies, a las líneas, y es verdad que en eso Moutet, oye, se le da bien, porque es un tenista que se monta muy bien encima de la pelota, que tira muy bien de arriba y de abajo, lo necesita a veces porque no es el más alto del circuito, ¿no? Jugar casi en suspensión, y esos restos en suspensión van a ser claves, y no solo lo que haga con el resto, sino como tú decías, con el resto más uno, con la bola de después de la devolución. Irse a la red, buscar los puntos cortos, no darle ritmo a Carlos en sus turnos de saque. Eso para mí es la primera premisa, porque si no consigue en el segundo o tercer golpe del intercambio, está ya en situación de finalizar el punto, como los puntos se alarguen, tiene variedad Muté, puede hacer cositas incómodas, pero ahí yo creo que Carlos es terreno fácil para el murciano. Esos cambios de ritmo constantes que son un poco la Sí. bandera del tenis del galo, tienen que estar pendientes. Como hemos dicho, desde el fondo de pista lo va a tener crudo. Entonces, esos cambios de ritmo constante, hacer esas típicas bolas cortadas, dejadas imposibles, al final es sacar un poco a Carlos desde el fondo, donde normalmente le tendría a dominar, y ser un ataque directo todo el rato para salir desde el fondo y presionar a Carlos. Al final, Carlos lo que tiene que estar sintiendo es que no tiene el partido en la mano, que no sabe por dónde le va a salir, y intentar sacarlo un poco de ahí y llevárselo un poco a su terreno, ¿no? La tormenta perfecta, ¿no? Yo creo que Corantán tiene que crear un poquito la tormenta perfecta y para eso tiene que ser más vertical y más agresivo que nunca, incluso más de lo que suele ser él. Yo lo estaba pensando, analizando el partido y decía, es que el tipo de juego de Muté se adapta mejor al de Alcaraz que al de Sinner, por ejemplo. Normalmente los jugadores del circuito, yo creo que tú los pones contra Alcaraz o contra Sinner y tácticamente pueden buscar más alternativas contra Carlos que contra Yannick, que Yannick es que es un muro de contención, ¿no? Que tú le tiras cosas y él te las devuelve. Pero Muté, y lo vimos en Roland Garros el año pasado, es un tipo que es tan desordenado o puede llegar a ser tan desordenado, tan anárquico, te hace tan difícil centrarte en tu patrón que eso a Sinner no le gusta. Y Carlos es verdad que al final es un tipo que tiene tantas alternativas, que tiene tanta variedad, que disfruta tanto yéndose a la red, buscando juego de dejaditas, de voleas, de media pista, que no tiene por qué estar incómodo. Así que Mutet tiene que ser un poquito más vertical de lo normal, ser muy agresivo con los restos de segundo, buscar la red constantemente y no entrar tanto en el juego de florituras. Cambios de ritmo, cambios constantes, subidas a la red y en definitiva puntos cortos que amarguen un poquito la existencia, Carlitos. A mí me cuesta pensar que un jugador con tanta variedad de golpes como Carlos no termine por, digamos, llegar a sentirse en algún momento dominante en el encuentro ante Muté. Fíjate que Muté le robó a Sinner, ¿no? En ese set que al final le sorprende un poco, pero a la que Sinner encontró, digamos, se ordenó y dijo, vale, tú me estás sacando todo el rato del partido, me estás haciendo resto dejada, me estás haciendo cosas muy extrañas, pero siempre terminan encontrando un tipo de bola y un tipo de juego que al final a Muté lo terminas por matar, ¿no? Incluso el propio Djokovic en Roland Garros hace también un par de temporadas. Me cuesta creer, pero bueno, luego hay que jugarlo, le pueden pasar muchas cosas, como siempre decimos. La primera clave para Carlos Magic le debe poner ese alto porcentaje de primeros que ante Hanfman no estuvo, y eso es lo que le va a permitir, por lo menos, que en sus juegos al saque, Muté no le pueda sorprender. Sí, y al final es algo clave para su propia evolución dentro del torneo, ¿no? Si Carlos muestra una mejora en sus porcentajes de primero con respecto al partido de Hanfman, sentará unas bases y creará una tónica dominante de cara, sobre todo ya a la segunda semana, que al final esto va muy rápido y si le ganamos a Mutet estamos ya en segunda semana, imagínate, ¿no? Entonces, como tú dices, con los primeros se le va a hacer más complicado a Mutet ser muy vertical con la primera y la segunda bola, va a permitir a Carlos estar en el centro de la pista y moverle de un lado a otro y va a obligar a Mutet a sacar, digamos, golpes un poquito más estrafalarios que desde ahí, desde la defensa o el contragolpe, es más complicado, ¿no? Hacerle daño a Carlitos. Cortará mucho la pelota al francés, ¿no? Hombre, yo imagino que sí. Y ahí, ¿qué tiene que hacer Carlitos? Pues intentar buscar esa derecha invertida, pero sobre todo decisiva, porque como deje mucho espacio, Muté va a encontrar los paralelos bien, ¿no? Sí, al final es el golpe del dominio, es el golpe del jackpot. Y como tú dices, ¿no? Yo además sí que me veo a Mute tirando reveses cortaditos paralelos, como digo, jugando muy bien con los ángulos, con el ancho y largo de la pista. Y a la que deje un poquito de espacio a Carlos, Carlos tiene que dominar, tiene que tomar el toro por los cuernos y tiene que meter velocidad de bola. Velocidad de bola, ser un martillo pilón, dominar desde el fondo, imponer su juego, porque todo lo que sea jugar con un peso, con un ritmo de bola alto, buscar más la profundidad y el momento de atacar desde el centro de la pista, eso es lo que no quiere Mute. Mute quiere imprevisibilidad, quiere puntos cortos, quiere irse a la red, quiere juego de media pista, quiere cuando defiende quizás bajar el ritmo, buscar
las crucetas, ¿no? Las esquinas, y Carlos todo lo contrario, quiere ritmo de martillo pilón, ser un poco o más Sinner que nunca, ¿no? Para desactivar las variantes y las alternativas que brinda siempre Corentin Moutet a la mesa. Bueno, divertido va a ser el partido. Lo que no sé es cómo va con el tema de la predicción. Le robó un set Mute a Sinner. ¿Le ves robándole alguna a Carlos? Se me hace complicado, la verdad. Se me hace complicado porque ya te digo que es que Moutet, de verdad que lo pienso, por matchup es un tenista que contra Sinner puede llegar a hacerle sentir incómodo una hora, y contra Carlos, bueno, quizás por hostigamiento, por aplastamiento, si se juega todo a la locura y Carlos no tiene quizás el día a nivel de claridad mental, también, pero por tenis es un estilo que yo creo que Carlos no solo le viene bien estilísticamente, sino que encima se puede divertir dentro de una pista de tenis, y cuando Carlos se divierte en una pista de tenis, que se preparen los demás. Yo apuesto por una victoria de Carlitos en 3 mangas. Creo que va a ser un partido para sentar bases de cara a la segunda semana. Sí, yo también me inclinaría más por una victoria de Carlos en 3. No descarto el típico set tonto que Mute se te mete en tu cabeza y te sorprende, ¿no? Pero las mayores probabilidades del partido pasan por Carlos en 3 y por ahí también yo me inclino. ¿Qué pensáis vosotros? Quiero ver que pongáis aquí abajo un comentario con la predicción. Carlos en 3, en 4, en 5 o hay sorpresa de Mute. Nos vemos en los Uh, comentarios. uh. Hasta pronto, hasta este viernes. Chao.